nuestra programación en LRK 355, El Tiempo de Dios. Radio El Tiempo de Dios te invita a compartir el siguiente programa. Señor, todas tus criaturas, desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Sean bienvenidos a nuestro programa Loado seas mi Señor. Hola Enrique. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan por la onda de la radio Tiempo de Dios. Bienvenidos a todos y paz y bien a todos. Paz y bien. Hoy nos acompaña en nuestro programa Agustina, nuestra hija, y vamos a continuar con la temática que hemos iniciado en el programa anterior sobre la ecología, el cuidado de la casa común. Buenas tardes Agustina, bienvenida. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, se siente, Señor, aquí tu presencia en medio nuestro. Tú nos has dicho que cuando se reúnan dos o más personas en tu nombre, estarás en medio de nosotros. Por eso estás hoy aquí y también en los lugares donde llega esta señal, en las casas, en los lugares de trabajo, en los hospitales y en tantas partes que solo tú conoces, Señor. Bendícenos con tu presencia y que tu amor se derrame en cada uno de nosotros. Amén. Ahora hacemos también nuestra oración, como siempre, para iniciar nuestro programa. Antes de la oración tenemos unos agradecimientos también. Hoy agradecemos a la operadora Gachi, que siempre nos acompaña semana tras semana, y también vamos a agradecer al padre Mario Fuensalida, que nos ha acompañado el programa anterior, sí. Y vamos a recordar especialmente a la señora Elena Cáceres, que nos ha enviado el lunes pasado unos ricos panes, tortillas y moroncitos. Que han estado muy ricos, los hemos compartido con el padre Mario, con la madre Nora, que también estaba en ese momento aquí en el programa, con Gachi. Y estamos agradecidos por tanta amabilidad. Ahora sí, Silvia, ¿podemos comenzar con la oración? Sí, hacemos nuestra oración, para eso nos ponemos en presencia de Dios. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas, Hijo de Dios, Jesús. Por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas, Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos el bien. Alabado seas, Señor, uno y trino. Enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Amén. Amén. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alaba
al Señor. Cuando el sol se levanta, alabo a Dios. Cuando cantan las aves, alabo a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Cuando el sol se levanta, alabo a Dios. Cuando cantan las aves, alabo a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo alabe. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí, oh. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo exalte, Señor. Así decimos aquí, hermanos, como la canción, todo lo que respira alabe a Dios, que la creación entera alabe a Dios. Y el mismo Altísimo y Sumo, solo Dios verdadero, posea, a Él se le tributen, y Él reciba todos los honores y reverencias, porque al decir de nuestro seráfico Padre, solo Él es bueno. Continuamos entonces con nuestro programa. Vamos a dar los teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros. Al teléfono fijo de la radio 422-7964, 422-7964, o con un mensaje de WhatsApp al 385-5-218-535. 385-5-218-535. Bueno, Silvia, para continuar con el programa vamos a ver el santoral franciscano. Hoy vamos a recordar a la beata Isabel Bona, que era virgen y además religiosa de la Tercera Orden Regular, que vivió entre los años 1386 y 1420. Esta beata Isabel, desde joven, se distinguió por su piedad, por su inocencia virginal y un carácter tan dulce y amable que todos la llamaban la Buena, el sobrenombre que le duró siempre durante toda su vida.
Su confesor le aconsejó dejar el mundo para tomar el hábito de San Francisco en la Tercera Orden. Isabel tenía en ese entonces 14 años. Observó la regla franciscana primero en su casa, pero luego, considerando los peligros de la vida que le obstaculizaban el camino de la perfección, abandonó a sus padres y se fue a vivir con una piadosa terciaria franciscana. El demonio, envidioso de los progresos de Isabel en el camino de la perfección, la atormentaban con frecuencia. Y mientras aprendía el arte de tejer, el demonio le enredaba el hilo, le dañaba su labor, la forzaba a perder la mitad del tiempo reparando los daños. Isabel luchaba con paciencia y con perseverancia. A los 17 años, su confesor, el padre Conrado Kijelin, la guió hacia la comunidad religiosa, donde algunas religiosas seguían con fervor la regla franciscana de la Tercera Orden. Isabel, siempre dulce, obediente y asidua en la oración y en la penitencia, prefería los oficios más humildes de la comunidad, amante de la soledad, y no salía nunca del convento sino por graves motivos, tanto que la llamaron la reclusa. El demonio seguía persiguiéndola en forma terrible, pero ella, fortalecida con la oración, logró vencerlo. Fue atacada también por la lepra junto con otros sufrimientos corporales, y estas nuevas pruebas sirvieron para hacer brillar más la paciencia heroica de Isabel. Dios se complació con las virtudes de su humilde sierva y la favoreció con éxtasis y visiones maravillosas. Jesús le dio la gracia de sufrir en sí misma los dolores de la pasión y recibir en su cuerpo la impresión de las sagradas llagas. A veces su cabeza aparecía herida por las espinas. En medio del dolor exclamaba: «Gracias, Señor, porque me haces sentir los dolores de tu pasión». Estas llagas aparecían solamente a intervalos, pero los sufrimientos eran continuos. Murió a los 34 años de edad y su culto fue aprobado por Clemente XIII en el año 1766. Entonces, que a imagen de la Beata Isabel podamos perseverar en la fe, a pesar de todos los inconvenientes y obstáculos que se nos presentan en la vida cotidiana, con la constante oración y poniendo toda nuestra confianza en Jesús, que es camino, verdad y vida. Que así sea. Vamos a introducirnos en el tema con la lectura bíblica que nos va a iluminar la charla de esta tarde, y vamos a pedirle a Agustina que haga la lectura de del primer capítulo. Génesis, primer capítulo. Así que vamos a prestar atención y vamos a poner todo de parte nuestra para poder entender lo que Dios nos dice. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y los bendijo, diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo: yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo, y a todos los vivientes que se arrastren por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí una parte del relato de la creación que hemos escuchado es central para reflexionar sobre la relación entre el ser humano y las demás criaturas, y sobre cómo, un poco más adelante también, cómo el pecado
rompe el equilibrio de toda la creación en su conjunto. El mismo Dios que libera y salva es el que ha creado el universo, y en él se conjuga el amor y el poder. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en 3 relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Vamos a ir viendo de a poco. Justamente estas 3 relaciones la plantea el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. ¿Qué significa Laudato Si? Justamente Laudato Si son las 2 palabras iniciales de la encíclica, y que en realidad son 4 y que vienen del cántico a las criaturas o el cántico al hermano Sol, escrito por Francisco de Asís. Laudato Si mi Signore, o sea, alabado seas mi Señor. Esa proclama es justamente con la que se inicia, decíamos, el cántico de las criaturas, y el Papa Francisco la ha tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque esta encíclica que vamos a ir analizando hoy día, y también vamos a plantear la temática de la ecología desde la ciencia y desde la fe. Entonces, en esta encíclica justamente se hace ese planteo ecológico del cuidado de la casa común. Bueno, y cuando hemos escuchado la lectura esta del Génesis, leíamos en una parte que dice dominen, o también utilizan, según la traducción de la Biblia, dominen o sometan a toda la creación. Es la orden o el mandato divino de Dios, ¿no? Dominen a todas las criaturas que hasta ese momento Dios va poniendo en la tierra. Es lo que hablábamos el otro día en el programa anterior con el padre Mario, en donde planteábamos que el hombre es un ser racional que está por encima de los demás hermanos o seres vivos que nos ha dado Dios en la naturaleza. Pero esto de dominar, de someter, por ahí es mal entendido en la actualidad por el hombre, que busca justamente distintos réditos y busca la explotación del hombre y, por supuesto, la explotación de los recursos naturales que tenemos aquí en nuestro planeta Tierra. Por eso decimos que, en verdad, algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, y hoy debemos rechazar con fuerza que del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas. Al ser humano le corresponde cultivar y custodiar el jardín del mundo, sabiendo que el fin último de las demás criaturas no somos nosotros, pero que todas avanzan junto con nosotros y a través de nosotros hacia el término común, que es Dios. Que el ser humano no sea patrón del universo no significa equiparar a todos los seres vivos y quitarle aquel valor peculiar que lo caracteriza, y tampoco supone una divinización de la tierra que nos privaría del llamado a colaborar con ella y a proteger su fragilidad. Entonces, en esta perspectiva, podemos decir que todo ensañamiento con cualquier criatura es contrario a la dignidad humana. Vamos a leer en Génesis, en el capítulo 2, el versículo 15, a ver qué nos plantea Dios en su palabra. En el capítulo 2 del versículo 15 dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Justamente ahí está la explicación de cultivar y de cuidar. Cultivar, entonces, no solo es esa palabra, sino es arar, trabajar la tierra. Y cuidar significa el proteger, el custodiar, el preservar, el guardar y el vigilar. No quiere decir el explotar, como venimos planteando en este modelo consumista que nosotros practicamos en la actualidad o vivimos en la actualidad. Claro.
Por eso vemos necesaria la conciencia de una comunión universal, es decir, creados por el mismo Padre, todos los seres vivos estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso, humilde. Hemos tratado de ir analizando la encíclica y vamos a ir compartiendo con ustedes los capítulos en los cuales el Papa se ha manifestado de alguna manera a favor de la defensa de la creación y de crear una conciencia urgente, porque es de acuerdo a los estudios de científicos que han colaborado con él para que escriba la encíclica. Esto no es cuestión de broma, chiste, sino es una cuestión muy seria y que nos compete a todos. Y sí, en mayor o en menor medida. Justamente esta encíclica no es solamente escrita para los católicos o para los cristianos, sino es escrita para todo el mundo, y además ha sido leída, aceptada, revisada por, como planteas vos, Silvia, por la ciencia misma, por los científicos, y no solamente por los personajes de nuestra religión, sino de otras religiones, en donde también nos estamos poniendo de acuerdo al nivel global de cómo poder solucionar todos estos problemas que a diario aquejan a nuestro planeta. Pero desde la ciencia... Sí, y desde la ciencia y además desde una perspectiva joven, ¿qué opinan o qué opinas vos? Y lo que puedas saber acerca de otros jóvenes también, acerca de si es que hay una conciencia del estado en que está la creación, el mundo, el planeta, de qué tipo de mundo queremos dejar a los que nos sucedan. ¿Qué opinas o qué tienes para comentarnos? Bueno, con respecto a qué opinamos desde nuestra generación más joven, particularmente yo sí me siento orgullosa porque veo a mis pares de que realmente tenemos o intentamos tener una conciencia y somos un poco más sensibles con todo lo que pasa en nuestro planeta. Coméntanos entonces a qué te dedicas, en qué estás trabajando, estudiando. Sí, yo soy estudiante de Ingeniería Forestal, una carrera con una visión muy sustentable y necesaria para nuestra provincia, así que conozco un poquito sobre el tema de los bosques, un poco de la deforestación, que es lo que he venido a aportar hoy. Ese es un problema, el problema de la deforestación. Uh-huh. Sí, actualmente hay un grave, en un contexto climático mundial de cambio que estamos viviendo, uno de los principales factores que generan ese cambio climático es la deforestación. Por ejemplo, vemos actualmente, primero vamos a definir qué sería la deforestación, que es justamente la acción de deforestar, es decir, sacar árboles y plantas de un sitio nativo, ¿no? Natural que las tenía, y somos conscientes y creo que todos conocemos de que actualmente hay un cambio del uso del suelo, es decir, que de sectores en todo el mundo donde había bosques, donde había selvas, donde hay monte, se utilizan esos sectores para transformarlos con otros fines, que sería, por ejemplo, el fin productivo, que es el ejemplo más común que vemos de un bosque que se transforma para producir un campo de agricultura, o una zona rural que se transforma en una zona urbana. ¿Sí? Todos esos son ejemplos de cambios de uso de suelo en los cuales interviene la deforestación. Es decir, que se han creado otros intereses, algunos que podríamos decir que son buenos, como el de producir alimentación para el mundo, para la gente, y otros no tanto, ¿no? Es decir, vos hablabas de un cambio, por ejemplo, en un lugar donde no está previsto, donde hay una biodiversidad, se tira abajo todo y se construyen edificios,
todo tipo de obras civiles o... Es decir, vamos transformando el entorno natural en un entorno artificial y eso produce la pérdida de biodiversidad. Sí, claro, produce, bueno, muchas veces es necesario, ¿no? No hay que quedarse en una mirada exclusiva de conservación, de no tocar nada, porque como sabemos la humanidad crece día a día. Y las necesidades también aumentan. Necesidades aumentan, entonces es importante que esto que se llama cambio de uso del suelo no se haga de una manera excesiva ni de unas maneras que no son sustentables. Este proceso, digamos, de cambio es un proceso que viene desde la época de la colonia, cuando llegan los colonos, digamos. Nosotros, si bien nuestros nativos vivían de ciertas maneras, bueno, cuando llegan los colonos ellos introducen el ganado, introducen muchos cultivos que no teníamos y no conocíamos. Y de esa manera es como que, a lo largo de siglos se empieza a desarrollar la agricultura, la ganadería extensiva, como la conocemos hoy en día. Y actualmente, haciendo referencia a nuestra región, que es el Parque Chaqueño, donde se encuentra Santiago del Estero, es una de las regiones que más ha sufrido la deforestación por estas causas. Y donde los bosques secos de nuestra región, los típicos bosques de algarrobos, de quebrachos de nuestra zona, son reemplazados por cultivos, monocultivos, ¿no? Por ejemplo, la soja, lo que todos conocemos. Y la soja trae la problemática de que el suelo donde es sembrado, después de varios años, el suelo vaya perdiendo su capacidad de producción, ¿no? Sí, exactamente. Esas consecuencias que tienen no solamente las hojas, sino hay muchos monocultivos, ¿sí? Que lo que hacen es agotar el suelo, y esas consecuencias negativas son, por ejemplo, desde una importante emisión de dióxido de carbono. Sabemos que el carbono es uno de los gases del efecto invernadero, entonces es como que todo está relacionado, ¿no? El cambio climático, se genera una importante emisión de dióxido de carbono, se erosionan los suelos, aumenta la napa freática, porque si nosotros nos ponemos a pensar, antes, en donde por ejemplo hay un campo de soja, antes había monte, ¿no? Y las plantas y los árboles del monte, ellos, como hemos estudiado en la escuela primaria, la fotosíntesis, ¿no? Ellos para crecer en biomasa lo que hacen es captan el dióxido de carbono, ¿no? Y al eliminar toda esa vegetación y reemplazarla por cultivos de la soja que no superan el metro de altura, y contra árboles quebrachos de 20 metros de altura, vemos la diferencia y se produce una mayor emisión el dióxido de carbono es uno de los gases que está provocando el calentamiento global, y aparte de la rotura de la capa de ozono en nuestro planeta. Se dan una serie de factores que se complementan o se suman para provocar esto que es el deterioro tan rápido y agigantado que venimos notando del mundo, ¿no es cierto? Por eso Francisco, desde la mirada de la Iglesia, en el capítulo 1 de la Laudato Si, hace el planteo de este tipo de problemática a nivel mundial, porque si recordamos, al leer la Laudato Si, en el primer capítulo hay un diagnóstico no solo de la deforestación, del calentamiento global, del efecto invernadero, sino de otras cuestiones más, otros factores, claro, como ser, por ejemplo, la contaminación del agua. Exactamente. Aparte de la contaminación, también la escasez del agua y de varios recursos que no son renovables y que el hombre los sigue utilizando y sigue demandando como si fueran renovables, o sea, como si fuera que nunca se van a acabar. Y hay un uso indiscriminado de estos recursos no renovables por parte del hombre, que se aprovecha y no piensa en el otro. Y aquí vamos a volver a lo que te preguntaba al comienzo, Agustina, ¿no? Más sería una opinión personal, porque el Papa nos dice aquí en la encíclica que un poco las preguntas que él se hace y nos hace al comienzo de la encíclica
como que no tendría sentido una preocupación ecológica sin que antes nos replanteemos estas preguntas y de decir, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Para qué venimos a la vida? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? ¿Y qué mundo le vamos a dejar a los que vienen? Si a mí no me interesa, aquí ya no tengo ni que ver si soy cristiana, católica, sino como persona de este mundo, como habitante del planeta Tierra, si a mí no me interesa el que viene detrás de mí o el que está al lado mío ahora viviendo conmigo, poco me puede interesar, creo yo, de que haya un cambio climático, de que vengan desastres como terremotos, inundaciones, porque el hombre, como decíamos hace rato, está preocupado en sí mismo. ¿Cómo eran las preguntas, Silvia? Vamos a preguntarnos entonces, ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo ahora al lado nuestro? ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué venimos a la vida? ¿Y para qué nos necesita esta tierra? ¿Qué te parece si escuchamos una canción y vamos teniendo en cuenta estas preguntas y cada uno en su casa logra reflexionar y a ver si después eso nos sirve para ir cambiando nuestros hábitos de vida? Vamos con la música. Cielos proclaman tu fortaleza, ángeles cantan himnos de gloria, la tierra alaba todas tus obras, la creación muestra tu belleza, todo el honor a Él, dueño y creador eterno. Suba nuestra voz al que hace todo nuevo. Cielos proclaman tu fortaleza, ángeles cantan himnos de gloria, la tierra alaba todas tus obras, la creación muestra tu belleza, todo el honor a Él, dueño y creador eterno. Suba nuestra voz al que hace todo nuevo, todo el honor a Él, dueño y creador eterno. Suba nuestra voz al que hace todo nuevo. La, 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 Continuamos aquí, hermanos, en Loado Seas mi Señor. Ya saben, los números a los cuales pueden comunicarse para dejarnos un mensaje es el teléfono fijo 422-7964 y un mensaje de WhatsApp al 3855-218-535. Y aquí estamos hablando sobre la ecología, el cuidado de la casa común. Estamos haciendo un análisis dentro de lo que se puede, porque es una encíclica bastante extensa y profunda, Laudato Si,
el cuidado de la casa común. Y estamos aquí Enrique, Silvia y acompañados por Agustina, nuestra hija, que vamos a seguir hablando. Y habíamos quedado, ¿no es cierto, Agu, en que esto te quería remarcar, ¿no? Acerca de que sí hay una conciencia en las generaciones nuevas acerca del cuidado, en la sensibilidad, como vos decías, y el Papa reconoce esto en la encíclica, que se advierte una creciente sensibilidad con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza, o sea, como que no todo el panorama es negro, y crece una sincera y dolorosa preocupación por lo que está ocurriendo con nuestro planeta. Sobre todo de parte de los jóvenes, bueno, yo lo vivo y lo veo, ¿no? De amigos, de compañeros que realmente dedicamos muchas veces parte de nuestro tiempo en tratar de hacer un poquito para revertir esta situación. Tengo muchos compañeros que se dedican a ONGs, ¿no? Son pequeños grupos que realizan desinteresadamente tareas de reciclar, de reciclar. Enseguida vamos a hablar de eso, al final. Vamos a seguir con este diagnóstico en cada área o en cada uno de los factores que se conjugan, porque el cambio climático, la biodiversidad, el aumento de la capa del deterioro de la capa de ozono, el agua, la contaminación. Silvia, vos has nombrado calentamiento global. A ver, Agustina. Tenías... sí. Bueno, el calentamiento global surge, digamos, en el contexto de lo que sería el cambio climático. ¿Qué vendría a ser el cambio climático? Es un cambio en el clima, recordando que el clima no es lo mismo que el tiempo. Muchas veces uno dice, ha cambiado el clima, por ejemplo, hoy esa tormenta que hemos tenido, en realidad no es el clima, sino el tiempo. El clima se refiere a una serie de 30 años, entonces es el cambio en el clima, o sea, en un lapso de 30 años o más, que se debe a la actividad humana específicamente, y que trae consecuencias negativas. Este sería el cambio climático que trae, la principal manifestación del cambio climático es el aumento en las temperaturas. Que los padecemos, sobre todo aquí en Santiago lo conocemos muy bien. Francisco lo denuncia y lo dice a viva voz en su encíclica, que justamente este es uno de los problemas y los que más lo sufren son la gente carenciadas, la gente que de bajos recursos económicos, y también los países que están subdesarrollados y son los que lo sufren, y ese calentamiento global puede traer como consecuencias, de hecho, si sube de 4 a 5 grados la temperatura, ¿qué va a causar esto? El aumento del nivel de los mares. ¿Por qué? Por los deshielos que se van a dar. Exactamente, bueno, es algo que está ocurriendo, ¿no? Porque hay un informe muy conocido que ha salido en el año 2018 de la FAO, donde justamente se hace un estudio y una proyección de que si se sigue la tasa de deforestación mundial, sigue digamos, la tendencia que viene teniendo en los últimos 20 años, y sigue de la misma manera, si las industrias no cambian sus maneras de producir, muchas veces, en el mejor de los escenarios, siempre va a ser peor, ¿no?, a lo que vamos, pero en el mejor de los casos, se espera que la temperatura promedio mundial aumente 1,5 grados centígrado, ¿no? O sea, toda la temperatura promedio, por ejemplo, aquí en verano tendremos calores mucho más fuertes en el mejor de los casos, y en el peor de los casos aumentaría 4,5 grados, ¿no? Terrible. Eso llevaría a deshielos, como decías vos, llevaría a la desaparición de ecosistemas naturales que ya existen. También, ¿no? Inundaciones, sequías más prolongadas, y bueno, todo eso lo estamos viendo. Grandes inundaciones en lugares donde jamás, ahora últimamente hasta en Venecia hemos visto que se han perdido grandes obras de arte porque ha aumentado el nivel del agua, la sequía por otro lado. Claro, la sequía que lleva los incendios también forestales. Exactamente, está todo relacionado, todo es parte de un ciclo. Y actualmente estamos viendo la pérdida de sistemas
naturales que, como mencionábamos hace rato, la pérdida de la biodiversidad, Sí. porque se pierde un sistema natural y se pierden especies de Sí, así plantas, es. de árboles, de microorganismos que son importantes en el desarrollo de la vida, ¿no? Ujú. Y aquí el Papa dice, ¿no? Hablando del diagnóstico detectando las raíces del problema, él y los científicos que han colaborado con él para escribir la Laudato Si, lo identifica el problema al origen de todo esto en la tecnocracia y el excesivo repliegue autorreferencial del ser humano. Podríamos explicar algo de esto, ¿no? ¿Qué será? Sí, la tecnocracia tiene que ver con la tecnología que estamos aplicando y que se ha convertido justamente la tecnología en un dios y que maneja a los poderes económicos por sobre los intereses políticos y los intereses del bien común de la humanidad. Cuando la tecnología y la ciencia no están a favor del hombre, bueno, justamente se convierte en un arma muy peligrosa, porque el hombre se destruye a sí mismo, y eso también nos va cambiando los valores, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque en el mundo se ha impuesto el consumismo, que no es lo mismo que ser consumidores. El ser consumidor es lo que nos permite a nosotros poder vivir. Todos los ismos son peligrosos. Entonces, este consumismo exacerbado por el querer tener, por el querer ser, por el querer figurar, ha hecho que también lo plantea Francisco, aparezca una cultura que se llama la cultura del descarte, y por eso este consumismo lleva a la aparición o a la generación de tanta basura que en el mundo, ya sea De todo desperdicios tecnológicos, desperdicios sanitarios, desperdicios orgánicos. Y ese es el gran problema que viven hoy los ecosistemas marinos, los ecosistemas, no, los océanos, todo, la contaminación por el plástico. Vemos siempre noticias de ballenas que por ahí son encontradas en las costas y les abren su interior y están llenas de plástico, ¿no? Y eso es responsable el hombre, somos responsables nosotros. Siempre la generamos nosotros, los humanos, y no nos estamos dando cuenta de cómo nos vemos afectados, porque el planeta Tierra es generador de vida. O sea, de la Tierra venimos y a la Tierra vamos a volver, como nos plantea el miércoles de ceniza, cuando dice: del polvo vienes y en polvo te convertirás. Volverás. Bien, exactamente, esa es lo que nos falta comprender a nosotros, a los humanos, que nosotros tenemos esa cierta trascendencia. ¿De dónde vamos a venir? Venimos de Dios y vamos a volver a Dios, pero nuestra materia, nuestro cuerpo, es generado justamente por el planeta Tierra, ¿no? Aquí nos llegan mensajes de nuestros oyentes, hermanos, algunos de la Orden Franciscana Seglar. Dice Marcelo: saludos Agustina, y le podría hacer una consulta. ¿Qué especies arbóreas se recomiendan plantar en nuestra ciudad para generar sombra? Bueno, esa es una interesante pregunta sobre qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, ¿no? Actualmente la municipalidad de la ciudad está realizando una campaña de arbolado urbano muy intensa, sobre todo aquí en la zona del centro. Hemos visto, sí, seguramente han recorrido la calle La Buenos Aires, sí, han puesto muchas especies no nativas, pero sí especies perennes, se llaman, no siempre verdes, que tienen hojas todo el año y dan sombra, ¿no? Que es uno de los principales servicios ecosistémicos que nos brindan los árboles. A la hora de ver qué especie podemos plantar, respondiendo a la pregunta, hay que tener en cuenta varios factores. Primero, bueno, en la zona o el lugar en donde la vamos a plantar, el espacio físico que necesita. Muchas veces capaz que nos guste un palo borracho, pero tenemos una vereda estrecha y no es conveniente, porque a futuro siempre hay que planificar que el árbol no es un bien de corto plazo, sino un bien a largo plazo. Hay que pensarlo. Después hay que pensar en los requerimientos y en los cuidados que va a tener el árbol. Y bueno,
para cerrar, digamos, las especies que más se pueden utilizar en arbolado urbano pueden ser los citrus, los que son las naranjas, también lapachos, que no llegan a un porte muy grande. Las naranjas agrias, sí, he visto en varias veredas, ¿no? Tenemos varias especies, también el paraíso, aunque por ahí suele tener problemas sanitarios luego de unos años, pero son especies de portes que no son muy grandes, que no generan problemas con las raíces ni con el tendido eléctrico. Es importante esto, ¿no? De que ya que la municipalidad o un organismo institucional se preocupe por estas campañas donde vemos que la sombra es tan necesaria en épocas como las de ahora en nuestra provincia, de que cuidemos estas campañas en las escuelas, por la radio, cada uno en su casa, en su familia. Cada vecino regando cada arbolito. Regando y cuidando, porque Exacto. hay muchas manos dañinas que los arrancan, los cortan. O incluso también está en la conciencia del vecino de que el árbol ensucia y es preferible no tener nada en la vereda. Así es, y lo arranca directamente. Así que bueno, es importante conocer que además, bueno, el principal, creo, el beneficio más directo es la sombra y después tenemos muchos otros. Otra pregunta que nos llega de Roberto Marcú, dice, buenas tardes, ¿le puede preguntar a Agustina si el cambio del uso del suelo está regulado políticamente? ¿Hay algún freno legal? Qué buena pregunta esa, porque la respuesta es sí. Existe la ley que se llama la ley 26.331, es la ley de presupuestos mínimos para la protección ambiental, que lo que busca es proteger los bosques nativos de Argentina y tiene su aplicación de ley provincial aquí en Santiago, que es la ley 6.841, en donde lo que hace esta ley es zonificar a la provincia en diferentes colores, ¿no? Si la buscan después por internet es muy interesante. Ajá. Hay un mapa de Santiago en donde está discriminado por color rojo, verde y amarillo. Y cada uno significa algo. Claro, y qué se puede y qué no se puede hacer en ese mapa, ajá, en esa zona, digamos, donde cae. Entonces, a partir de esta ley, regula hasta cuándo, porque hay que tener en claro que un productor agrícola, un productor ganadero necesita ingresos, necesita pagar a sus empleados, necesita producir, bueno, nosotros necesitamos comer, ¿no? Entonces no es que la ley prohíbe directamente, sí, si bien sí lo prohíbe en las zonas rojas, que son zonas de especial cuidado, en nuestra provincia, por ejemplo, en la zona de Copo, en las zonas de los márgenes de los ríos, pero después están las otras zonas que regulan cómo va a ser la deforestación, en qué medida. Actualmente hay si uno tiene un campo, el 50% del campo debe permanecer sin deforestar, digamos. Ajá, ¿y se cumple eso que exige la ley? Como conocemos muchas veces. Es una materia muy nueva, digamos, para la provincia y en algunos casos se cumple. He conocido varios productores que están implementando maneras sustentables de trabajar con ganadería, por ejemplo, con agricultura, ajá, sostenible, y se cumple. Pero también es cierto que hay bastantes campos muy grandes donde son mares y mares de soja. Extensiones enormes, ¿no? Donde no se ve ni un árbol, uno lo ve cuando va por la ruta a veces y son hectáreas y hectáreas donde hay un arbolito, a veces ve y que están todos los animalitos ahí a la vuelta del árbol en la sombra. Sí. Es probable que algunos de esos campos sean previos a esta legislación desde que se ha hecho efectiva y bueno, y otros de que la provincia nuestra es muy grande y el organismo de control a veces no da abasto, ¿no? Volviendo a nuestras actividades humanas, todas estas problemáticas que van apareciendo es justamente por el mismo accionar del hombre. Si lo vemos desde los ojos de la fe, allá nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando se da el pecado original, rompen esa relación con Dios y con la naturaleza y con ellos mismos, y va a ser San Francisco de Asís el que venga a reparar muchos años después, muchos miles de años después, restaura esa relación con Dios, restaura esa relación con la naturaleza y justamente va a alabar a Dios a través de todas sus criaturas. Ese alabar, ese cantar a Dios, ese encontrar a Dios en cada una de las criaturas, lo va a hacer por medio de la
de la contemplación, que es lo que nos está faltando a nosotros como humanidad. Solamente estamos pensando, o las grandes potencias piensan en sus réditos económicos, y no justamente tener un cuidado del planeta que Dios nos lo ha regalado. Todos somos un don de Dios, todos somos hermanos, porque hemos escuchado en el programa anterior, todos venimos de Dios y vamos a ir a Él. Estamos creados por el mismo Dios. Exacto. Hermanos. Por eso Francisco reconoce en toda la creación a sus hermanos, hermano Sol, hermana Luna, hermano Fuego, hermano Viento. Antes que me olvide, tenemos también otro oyente que nos saluda mucho aquí, Gaby Achával. Estoy escuchando el programa, muy lindo, los saludo a todos, paz y bien. Un saludo para Gaby, entonces, paz y bien. Y con lo que hablábamos respecto de Francisco, no olvidemos que nosotros tenemos el programa Loado mi Señor y vemos toda la temática esta desde la perspectiva franciscana, ¿no? Y Francisco es sensible a la bondad de Dios y él fue tan fuertemente impactado por la afirmación del Evangelio que decía nadie es bueno sino solo Dios, que esta bondad original del Creador brota sin cesar en todos sus escritos. Nos dice, y el mismo Altísimo y Sumo, solo Dios verdadero posea, a Él se le tributen y Él reciba todos los honores y reverencias, solo Él es bueno. Tú, Señor, eres el bien, sumo bien, eterno bien, de quien todo bien procede, sin quien no hay bien alguno. Es el mismo bien, Dios reconoce en Dios la bondad absoluta. Y su oración es ofrenda ante todo, alabanza, una devolución de todos los bienes a quien está en su origen. Nos dice, restituyamos todos los bienes al Señor Dios Altísimo y Sumo, reconozcamos que todos son suyos y démosle gracias por todos ellos, ya que todo bien de Él procede. Hay un libro que todos los franciscanos conocemos, que son las Florecillas, que nos cuentan anécdotas de Francisco, ¿no? Historias, y ahí hace referencia también a esto que estamos viendo del cuidado de la casa común. A ver, dice que a un hermano se lamentaba de que no dispusieran para comer más que de unos trozos de pan duro que habían mendigado y se disponían a comer junto a una fuente de agua fresca. Y Francisco le dijo, oh hermano Maceo, no somos dignos de un tesoro tan grande como este. O sea, fíjense, ¿no? El agua que corría. Del agua, algo tan... El agua que es elemental, que es vida, ¿no? Vida para nosotros y que por ahí la desaprovechamos también, ¿eh? O no le damos el valor y la importancia, la desechamos, la malgastamos. Y él, aunque no tenían para comer y mendigaban un pedazo de pan, encontraba el valor, decía, no somos dignos de un tesoro tan grande como este. Otra cuestión de la vida de Francisco de Asís es que cuando tenían sus huertos con los hermanos que sembraban, él dejaba una parte del huerto sin sembrar. ¿Para qué? Para que ahí pudieran crecer las hierbas naturales, las hierbas silvestres, y también se pueda ver y que los hermanos puedan ver que ahí invite también... a alabar a Dios, o sea que la naturaleza misma, ¿no? Invite a la alabanza. Y alabanza. esto hace 800 años atrás, ¿no? Y que es tan... Continúa vigente. Ese mensaje continúa vigente y por ahí el planeta, o sea, los habitantes de esta tierra no lo escuchan, no lo ven, ¿no? Sí. También otra anécdota así para contar. Dice que Francisco, su boca hablaba de la abundancia de su corazón, ¿no? En su corazón se regocija por haber sido creado en un mundo y que es portador de la bondad del Cristo Salvador. Dice, si estando de viaje cantaba a Jesús o meditaba en él, Francisco de Asís muchas veces olvidaba que estaba de camino y se ponía a invitar a todas las criaturas a alabar a Jesús. O sea, se olvidaba, ¿no? En algún momento. Es que ahí en todas las criaturas no encontraba a Dios, ¿no? Y vamos a preguntarle a Agustina, los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes de este momento,
¿tienen algunas propuestas de acción como para ir teniendo en cuenta para poder lograr los cambios en uno mismo? Bueno, para ir logrando justamente el cambio en el planeta. En primer lugar, creo que lo primero y lo más importante, no solamente para los jóvenes, o sea, propuesta de los jóvenes, pero que para todas las generaciones, sobre todo los adultos, que son muchas veces los que son más difíciles de convencer y de aceptar, ¿no? Sí. Por ahí nos encontramos con gente grande que no cree en el cambio climático, o que por ahí uno en la calle si dice, señor, no tire ese papel, se enoja, ¿no? Que no comprende la importancia, pero porque no ha sido criado capaz en un contexto de sensibilidad. Entonces, en primer lugar, informarnos, ver, bueno, todo esto que hemos comentado hoy está disponible en la web, es gratis, está online, hay muchísimos trabajos científicos, divulgaciones para el público en general. Simplemente hay que buscar, les recomiendo a los oyentes que busquen documentos de la ONU, documentos de la FAO, que son documentos internacionales, para informarnos. El Papa justamente ha tenido en cuenta estos documentos, ¿no? Después, eso es el primer paso, porque uno no puede sensibilizarse de algo que no conoce. Y después tomar acciones concretas, como por ejemplo, hablaban del agua, ajustar nuestro consumo de agua desde un acto sencillo como cerrar la canilla mientras lavamos los platos, luego solo para enjuagarlos, luego reducir el uso de los plásticos, ¿no? Que muchas veces son innecesarios. Por ahí pensamos en una cuchara de plástico, un vaso descartable, una simple pajita, no son sorbetes, claro. No son mucho. Las bolsas que a veces están innecesarias y nos dan bolsas hasta para una curita. Colaborar también con campañas de recolección de residuos. Y antes de que me olvide, justamente durante toda esta semana, de lunes a viernes, en la municipalidad, aquí en la calle Libertad, van a estar recibiendo de 9 a 12 de la mañana botellas plásticas limpias, sin etiqueta y con tapa en lo posible. Van a estar recibiendo porque están haciendo una campaña de recolección de residuos. Bien. Como decíamos al comienzo, ¿no? Para no dar un panorama gris, oscuro, hay esperanza. El Papa nos invita a una conversión, como siempre, que nazca desde el interior de nuestro corazón. El Papa hace el llamado a todos los líderes mundiales a revisar estas cuestiones para poder solucionar, no sé si totalmente o en parte, todas estas problemáticas que él presenta como diagnóstico en su capítulo 1 de la encíclica. Los últimos mensajes, saludamos a... Bastante largo. Saludamos a Guadalupe, a Elsa, que nos están escuchando, creo que con Florencia también, como siempre en sus tardes de lunes, les mandamos saludos. Después tengo un mensaje aquí que dice: saludos Silvia, Enrique y Agustina, interesante el programa de hoy. Vivimos en una sociedad en la que dejamos para mañana lo que debemos hacer hoy. Exactamente pasa esto hoy con la contaminación y el calentamiento. Más allá de que el Papa sea un impulsor en concientizar sobre el cuidado de la casa común y excede a la religión de cada persona, ya que en esta casa vivimos todos. Cuidemos el futuro de los que vienen. Dios nos da la razón, no para dominar y someter, sino para prosperar. Un saludo, muy lindo programa, es de Darío. Muy interesante la reflexión. Y bueno, para despedirnos decimos esto, ¿no? El núcleo de la conversión ecológica a la que nos invita la encíclica Laudato Si el Papa, ¿no? La raíz de la crisis cultural es profunda y no es fácil rediseñar hábitos y comportamientos. Todos estamos acostumbrados a una manera de vida, pero es necesaria. La educación y la formación siguen siendo desafíos básicos. Todo cambio requiere motivación y un camino educativo. Y para eso se tienen que involucrar todos los ambientes educativos, el primero la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis, todo. Y es un punto de partida para todos apostar por otro estilo de vida que abra la posibilidad de ejercer una sana presión sobre quienes detentan el poder político, económico y social. Es decir, todos nos tenemos que poner de acuerdo, aunar esfuerzos. Hacer un esfuerzo también. Sí, porque muchas veces requiere tiempo y, no sé, desde juntar los plásticos y separarlos en nuestra casa, que es
requiere tiempo, por ahí es molesto, pero una vez que Cambiar uno se hace nuestros el hábito. hábitos radicalmente, sí. Y decimos que es lo que sucede cuando las opciones de los consumidores logran modificar de las empresas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y los modelos de producción. O sea, cuando nosotros tomemos conciencia y cambiemos nuestros hábitos, las empresas, entonces vamos forzándolas a consumidores, no consumistas, ¿no? Que es lo que nos- Es importante, manifestarnos. Ha ocurrido hace poco en Santiago, por primera vez se ha hecho la marcha a favor del clima, que la mayoría éramos jóvenes los que hemos participado, y no sé, eran como más de 200 personas interesadas y que realmente tienen ganas de hacer y de salir de su casa un día a la tarde y marchar para exigir a nuestros gobernantes. Buenas medidas. Estamos escuchando la cortina, estamos llegando al cierre del programa, al final del programa. Vamos a hacer una pequeña oración. Esa pequeña oración escrita por Francisco en su Laudato Si, vamos a ver si la hacemos. Dios omnipotente que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú que nos rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos despedimos, hermanos, hasta el próximo lunes. Gracias, Agustina, por acompañarnos. Gracias a todos. Por habernos escuchado. Nos estamos encontrando, si Dios quiere, el próximo lunes a las 18 horas en Loado seas mi Señor. Paz y bien a todos, Paz y hermanos. Bien, hermanos. Bien, saludos. Por la hermosura de tu amor. Y al brillar las estrellas te alabo con ellas.